Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 4 de la cátedra de aplicaciones de bases de datos. En el día de hoy vamos a ver un poco más acerca de esa introducción que hemos venido haciendo al curso. Ya vimos resumidamente en las sesiones anteriores eh, qué eran las bases de datos, cuáles son los principales sistemas de gestión de bases de datos. Hoy ya vamos a entrar a profundizar en todo el tema de lo que es el SQL o el lenguaje SQL. ¿Sí se me escucha bien? A veces el micrófono me molesta. Sí, profe, se lo escucha bien. Listo. Entonces, como dirían por ahí, empecemos por el principio. ¿Alguna vez han estudiado o han trabajado con SQL en cursos anteriores? Sí, profe, pero por ahí hace meses. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a recordar y a profundizar un poquito en el tema. Entonces, SQL es un lenguaje de consulta estructurado que vale recalcar que SQL no es un lenguaje de programación, porque ya que me imagino que han estudiado y aprendido algunos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen métodos, tienen bucles, tienen funciones, tienen una arquitectura para declarar variables y ese tipo de cosas. SQL como tal no. Entonces, lo correcto decir es que SQL es un lenguaje de extracción de información. Por lo tanto, no debemos confundir SQL con MySQL o SQL Server o cualquiera de esos sistemas de gestión de base de datos, dado que son dos cosas diferentes. SQL es un lenguaje que nos permite extraer la información de una base de datos SQL, MySQL o SQL Server, que son los administradores o gestores de las bases de datos relacionales, que están basados en SQL. Entonces, digamos que SQL es la base sintáctica o estructural de todos esos sistemas de gestión de base de datos que, como se veía en la sesión anterior, se dividían en unos basados en SQL y otros que no eran SQL. Todos esos sistemas de gestión de base de datos SQL usan como base estructural y sintáctica el lenguaje para extracción de información SQL. Se llame MySQL, se llame SQL Server, se llame SQLite. Todos ellos basan su estructura en el SQL, el lenguaje de extracción de información SQL. Entonces, SQL lo que nos proporciona son métodos para definir la base de datos, para manipular la información y para gestionar los permisos de acceso a dicha información. Para que un gestor de base de datos sea considerado como relacional, debe soportar SQL, que fue lo que les comenté hace un rato, independientemente de las características particulares que dicho gestor pueda aportar. Por lo tanto, conocer SQL es conocer las bases de datos y todo el potencial que éstas nos pueden brindar. Como un datico adicional o curioso, les puedo decir que en inglés lo normal sería decir SQL, que sería las siglas de cada una de las letras que componen el SQL. Pero por el contrario, al referirnos a las bases de datos SQL, es muy común escuchar la pronunciación SQL.
eso se debe básicamente al origen de la definición en inglés, que es Structured Query Language, que se usó mucho en sus inicios y que luego, para abreviarlo y no tener que decir Structured Query Language, se simplificó al modismo SQL. Entonces, como un datico curioso ahí, porque muchas veces escuchamos a los administradores de base de datos decir, no, es que yo tengo mi base en SQL. Y uno dice, pero no debería decirse SQL, sino SQL, porque es SQL. Pero digamos que esa es la razón por la que se usa ese modismo. Ahora, vamos a entrar a profundizar en cuáles son esos componentes que tiene como tal el SQL. SQL permite una variedad grande de tipos de datos para el tratamiento de la información contenida en las tablas. Los tipos de datos pueden ser numéricos con o sin decimales, alfanuméricos, de fecha, booleanos, y eso depende también a veces del gestor de base de datos que estemos utilizando. Puede que los tipos de datos varíen en su definición, pero se reducen básicamente a estos: numéricos, alfanuméricos, de fecha, lógicos. Bueno, me faltó el block, que hoy en día se utiliza bastante para almacenar información y textos más largos. ¿Qué más? Bueno, sí, lo que le decía, dependiendo de cada gestor de datos, el nombre que se da a cada uno de estos tipos de datos puede variar. Entonces, básicamente tenemos numéricos, alfanuméricos, fecha, lógico y block. Vamos a verlos a más detalle. Entonces, los tipos numéricos, digamos que son los más fáciles de entender. Todos conocemos el concepto de lo que es un tipo de datos numéricos. Entonces, los subtipos de datos numéricos que podemos encontrar en SQL son el entero, o en su definición, el integer, el numeric, que son los números reales de hasta 18 dígitos con decimales, donde n representa el total de dígitos admitidos, normalmente denominado precisión, es decir, al momento de que definamos un entero, un número en la base de datos o para nuestra base de datos, y lo definamos, tenemos que decir cuántos puntos decimales va a tener o cuál va a ser su longitud. Esto ya lo vamos a ver en detalle cuando empecemos ya a utilizarlos en MySQL. Tenemos el decimal, que también es un tipo de datos numérico. La diferencia entre numeric y decimal es el tamaño. El decimal se utiliza más que todo si van a ser cifras con parte entera no mayor a 6 dígitos, y después del punto decimal, si ya se debe definir, al igual que el numeric, cuántos números va a tener después de la coma decimal, mientras que el numeric va a tener un alcance o un número máximo de 18 dígitos. Y el float, o el número de coma flotante, que es el tipo de datos que se suele utilizar para los valores de notación científica. Digamos que principalmente estos son los 4 tipos de datos numéricos que podemos usar en SQL. Por otro lado, tenemos los tipos de datos alfanuméricos, que se dividen. Digamos que aquí hay un pequeño símil o igualdad, si lo queremos decir de esa forma, con los lenguajes de programación. También acá encontramos los tipos char y los var char.
Si se acuerdan en programación, para que les quede un poquito más claro el concepto, normalmente cuando nosotros programábamos y usábamos un tipo de dato char, hacíamos referencia a que iba a ser un solo dígito, o una sola letra, o una sola frase, o ese tipo de cosas. Pero cuando lo definíamos de tipo varchar, ya hacíamos referencia a que se iba a almacenar, ya era no una palabra o una letra, sino que iba a ser un conjunto de caracteres que iba a contener espacios. Eso pasa exactamente acá en el SQL. Si nosotros declaramos una variable o un campo de la tabla, en este caso como char, ese campo de la base de datos va a tener entre 1 y 255 caracteres alfanuméricos, pero no va a tener espacios. Mientras que si lo que vamos a almacenar es una frase, un texto, un párrafo, lo correcto sería definir el tipo del campo de la tabla como varchar, porque va a almacenar espacios. O sea, acá pueden ser una letra o un conjunto de caracteres entre 1 y 255 caracteres que no contengan espacios. Y en varchar lo mismo, lo único que acá es que acá sí me va a permitir espacios. Las fechas se manejan dos tipos básicos, el date y el datetime. La aparición de estos tipos de datos fecha en su momento supuso una auténtica revolución en el mundo de las bases de datos, porque hasta ese momento no era posible almacenar o administrar campos que tuvieran el formato fecha. Entonces, con el date almacenas fechas con día, mes y año. Con el datetime almacena fechas con fecha y hora. Entonces aquí notemos la diferencia. Con el date yo puedo guardar 20 de septiembre del 2020, por decir una fecha cualquiera, mientras que con el datetime ahí sí ya almacenó la fecha con fecha y hora. Esto es bastante útil cuando, por ejemplo, queremos hacer controles de acceso por horarios. Podemos definir en nuestra base de datos, en una tabla X, un campo de tipo datetime con el que vamos a administrar y guardar la información sobre la fecha y hora, por ejemplo, en la que un usuario ingresó a la base de datos, modificó o cambió o borró un tipo de información. Digamos que con el datetime ya es mucho más precisa la información de la que yo puedo almacenar, mientras que con el date solamente me almacenaría el día, el mes y el año. Ya con el datetime me va a almacenar día, mes, año y la fecha y la hora en la que se realizó una modificación, si lo queremos decir de esa forma. Los tipos lógicos son, o los vamos a encontrar como de tipo bit, y almacenan cero o no cero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hagamos una comparación, que ya lo veremos en su momento cuando hagamos los ejercicios prácticos, cuando sea cero, quiere decir que la evaluación o la condición que nosotros hicimos o la consulta, si nos devuelve cero, es porque es falso o no se obtuvo ningún resultado. Cuando sea un valor diferente de cero o no cero, como nos lo dice la definición, quiere decir que si se encontró el dato o si se cumplió la condición o si había información respecto a la
consulta que nosotros estábamos realizando. El tipo block, que era el que les comentaba, que es bastante reciente, eh, en él, en ese tipo o campo de datos, podemos almacenar imágenes. La imagen se almacena en formato binario y puede tener hasta un tamaño máximo de 2 GB de tamaño. Y un texto también puede tener el mismo tamaño. Esto se ha definido o se ha evolucionado de esta forma porque dado que ya las bases de datos almacenan tanta información, tener un tipo de dato que nos almacenara texto de tipo varchar muchas veces con 250 caracteres no era suficiente. Entonces se decidió, se evolucionó a un nuevo tipo de datos que almacenara textos ya no solo teniendo en cuenta la cantidad de caracteres, sino que ya se tuviera en cuenta el tamaño como tal del texto. Había un micrófono abierto, me iban a hacer una pregunta o algo. Ok, entonces, hasta aquí digamos que son los tipos de datos más comunes y que nosotros vamos a utilizar en nuestra parte práctica. Si nos ponemos a profundizar o buscamos más en la literatura, vamos a ver que SQL maneja otros tipos de datos más específicos, pero digamos que con aprender a utilizar estos ya tenemos un porcentaje de SQL dominado bastante alto. Entonces, además de los tipos de datos, otro componente del lenguaje SQL son los operadores. Los operadores se pueden definir como combinaciones de caracteres que se utilizan tanto para realizar asignaciones como comparaciones entre los datos. Los más comunes que vamos a utilizar son los aritméticos, los relacionales, los lógicos y los de concatenación. En los aritméticos tenemos los que hemos venido utilizando desde siempre, me atrevería a decir que son la suma, la resta, el producto, la división y la exponenciación. La suma, o mejor dicho, todos estos operadores aritméticos lo que nos van a permitir es que sin necesidad de utilizar la implementación de una aplicación directamente de nuestro sistema de gestión de base de datos, en el caso de nosotros vamos a utilizar MSQL, yo pueda hacer una consulta y el resultado de esa consulta puede hacer una suma, una resta, un producto, una división, por ejemplo, entre dos campos. Directamente yo puedo hacer una consulta en SQL que me sume dos campos, que me los reste, que me los multiplique, que haga una división o que haga una exponenciación. Entonces, digamos que para eso se usan los operadores aritméticos integrados en el lenguaje SQL para que nosotros podamos hacer directamente desde nuestro sistema de gestor de base de datos este tipo de operaciones. Tenemos los operadores relacionales, también ya los conocemos desde programación, que son el menor que, el menor o igual que, el mayor o igual que, el distinto, que lo podemos expresar de esta forma o de esta forma, no menor que, ojo, que estos son parecidos más no iguales. Yo puedo decir mientras que 1 sea menor que 10, o puedo decir mientras que 10 no sea menor que 1. Esa es la diferencia entre estos dos. Que en el primero utilizo el número menor o mayor
y acá utilizo el mayor y después el menor, igual con el mayor que. Digamos que es una cuestión de definición de la sintaxis de cómo nosotros queramos hacer la operación de relación. Podemos utilizar, haciendo una comparación de si un número es menor que otro número, podemos decir o preguntar si un número es no menor que otro número. Pronto acá es un poquito más complejo de entender, pero al momento de hacer los ejercicios va a quedar un poco más clara la definición. Por otro lado, tenemos los operadores lógicos. Los más conocidos o más usados en SQL son el AND, el OR y el NOT. Los operadores lógicos permiten comparar expresiones lógicas devolviendo siempre un valor verdadero o falso. Los operadores lógicos se evalúan de izquierda a derecha en SQL, es decir, cuando el sistema de gestión de base de datos o su motor evalúa esa expresión que nosotros le hemos enviado, él va a empezar a leer la cadena, si lo queremos ver de esa forma, de izquierda a derecha. Entonces, si yo quiero decir, seleccióneme todas las tablas donde el valor sea, no sé, 1 y 4, él lo va a leer de esa forma, de izquierda a derecha, no va a decir 4 y 1, sino 1 y 4. Esto pareciera estar de más hacer la aclaración, pero al igual que funciona un compilador para un lenguaje de programación, de igual forma, SQL define sus reglas para procesar las diferentes sentencias que nosotros mandamos al gestor de sintaxis. Si se dan cuenta, la mayoría de todo lo que hemos visto se asemeja mucho a lo que hemos trabajado en lenguaje de programación. Entonces, digamos que al conocer o haber trabajado un lenguaje de programación cualquiera, ya tenemos un conocimiento previo bastante sólido de cómo empezar a trabajar en SQL, porque digamos que ya tenemos una noción de cómo utilizar los operadores, para qué sirven los operadores lógicos, qué podemos hacer con los operadores lógicos, qué podemos hacer con los operadores aritméticos y todo ese tipo de cosas. Por último, pero no menos importante, tenemos el operador de concatenación. El operador de concatenación es el mismo operador de la suma, o mejor dicho, el signo más. Pero mientras que el signo más lo usamos en suma para operar números, cuando lo usamos con texto o con datos de tipo alfanumérico, lo que hacemos es concatenarlos o unirlos. Por eso, los operadores se pueden definir como combinaciones de caracteres, porque eso es lo que hace la concatenación. Podemos tener, por ejemplo, en un campo de nuestra tabla el nombre Ana, y en el otro campo, por alguna razón que hayamos definido en nuestro modelo de entidad relación, el apellido lo tengamos en un campo en otra tabla, y necesitamos que el resultado de nuestra consulta nos traiga el nombre y el apellido unidos en un solo texto. Lo que hacemos es hacer una concatenación entre el campo de la tabla 1 con el campo de la tabla 2, y con eso nos va a unir los dos textos. Obviamente deben ser de tipo alfanumérico. Si intentamos concatenar un dato de tipo numérico con un dato de tipo alfanumérico, nos va a arrojar un error de
sintaxis. SQL como lenguaje maneja también un conjunto de palabras claves que son identificadores que le dan un significado especial a cada una de las funciones en SQL, por lo que no pueden ser utilizadas para otro propósito, distintos al que ya han sido pensadas o definidas. SQL dispone de muy pocas órdenes o instrucciones, pero sí de múltiples y variadas palabras clave, por lo que es conveniente o lo que lo hace muy conveniente, ya que lo vuelve o lo convierte en un lenguaje sencillo, aunque tremendamente potente. Entonces aquí podemos ver algunas que en su momento vamos a empezar a asociarlas cuando nos dice que estas son palabras clave. Digamos que es lo mismo que cuando en los lenguajes de programación nos hablaban de palabras reservadas. Es decir, yo no puedo definir un campo de tipo texto diciéndole que se llama hold, por decirlo algo, o ABG, o cualquiera de estas palabras clave, porque me va a arrojar un error de sintaxis. Eso es a lo que hace referencia, que sean palabras claves o que sean palabras que solo pueden ser definidas o entendidas por el motor del sistema gestor de base de datos. Cada una de estas palabras clave tiene una función. Por ejemplo, una que ya deben conocer, que es el select, que no lo veo, bueno, no encontré el select. El update, por ejemplo, que es para actualizar. Bueno, aquí está el select, que lo que nos permite es seleccionar. Cuando decimos all, hacemos referencia de que nos traiga todo. Aquí tenemos el i, que al ser una palabra clave hace las funciones de operador. El ani, que es cualquiera. Char, que es el tipo de definición de datos. Y así, cualquiera de estas palabras que vemos aquí se dice que son palabras clave porque no se pueden utilizar al momento de definir nuestras tablas o nuestras relaciones o ese tipo de cosas, ya sea en MySQL, sea en SQL Server o en cualquiera de esos sistemas gestores de base de datos, porque son palabras que son propias del lenguaje. También tenemos las funciones agregadas. Las funciones agregadas proporcionan a SQL utilidades de cálculo sobre los datos de las tablas. Estas funciones se incorporan en las consultas select y retornan un único valor al operar sobre un grupo de registros. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener en una base de datos, en una tabla de una base de datos, un conjunto de registros relacionados a la cantidad de productos que yo tengo en bodega. Entonces, a través de un select más, yo puedo devolver cuál es el producto que tiene mayor existencia, es decir, me va a devolver cuál es el valor máximo de ese producto, o en el caso de la consulta a la que hice referencia, cuál es el producto que tiene mayor stock. Pero también puedo decir, no quiero saber cuál es el producto que tiene mayor stock, sino que quiero saber cuál es el producto que tiene el menor stock. Cuando hagamos esa consulta,
cuando hagamos el ejercicio práctico nos vamos a dar cuenta que me va a arrojar un único valor, tal cual como nos lo dice la definición. De igual forma, así como podemos buscar el máximo, el mínimo, también podemos sumar registros o campos en una tabla. Los podemos contar o incluso podemos sacar el promedio de valores de esos campos. Entonces, se pueden dar cuenta, hasta este momento, el SQL es tan poderoso que yo puedo realizar multitud de operaciones directamente desde la consola sin necesidad de tener una aplicación externa para hacerlo. Para eso tenemos la ayuda también de los predicados. Los predicados son condiciones que indican o que se indican en la cláusula where, ya lo veremos cuando veamos las sentencias DDL, que nos permiten ilustrar o poner condiciones al momento de hacer consultas. Entonces aquí les cito algunas. El when, que es entre, o como lo dice la definición, comprueba el valor que está dentro de un intervalo. Tenemos el like, que compara un campo con una cadena alfanumérica, y like admite el uso de caracteres comodines. Eso lo veremos en la parte práctica. El hold, que ya se los había mencionado antes, que lo que hace es señalar todos los elementos de la selección de la consulta, y podemos utilizar en ese momento, pues, ya como veremos, podemos utilizar hold o podemos utilizar el asterisco. Por ejemplo, cuando hagamos la asterístico, asterisco una tabla, o select hold una tabla. Para ambos casos, lo que va a hacer esa consulta es traerme todos los registros asociados. Tenemos el ANI, que indica la condición, es decir, me va a hacer la consulta si se cumple o es una condición que nosotros hayamos definido. ESIX devuelve un valor verdadero si el resultado de una subconsulta devuelve resultados. IN comprueba si un campo se encuentra dentro de un determinado rango. El rango debe ser una sentencia select. Digamos que esto solo lo estoy mostrando o explicando así para tener la base conceptual, pero lo vamos a entender de mejor forma cuando estemos en la parte práctica. Entonces, todos estos componentes hacen parte y se integran a lo que veremos y estudiaremos en mayor profundidad, que son las sentencias del SQL. Las sentencias del SQL se dividen en tres grandes grupos diferenciados, los cuales serán tratados o les dedicaremos una sección para cada uno. Pero hoy vamos a ver su definición. Entonces, tenemos las sentencias DDL o el lenguaje de definición de datos, si lo traducimos al español. Entonces, el de las sentencias DDL son las encargadas de la definición de las tablas, de las vistas, de los índices, entre otras cosas que vamos a ver en la próxima sección. Es decir, con las sentencias DDL es que vamos a ver cómo se crean tablas, cómo se crean los índices, cómo se crean los campos, cómo se modifican
y todo ese tipo de cosas. Con las sentencias DML, las sentencias DML son las sentencias de manipulación del lenguaje y su misión, como su nombre lo indica, es manipular los datos. A través de estas sentencias podemos seleccionar, insertar, eliminar, actualizar, y es la parte que más frecuente utilizaremos y que con ella se construyen las consultas. Cuando estudiemos las sentencias DML, entonces ya vamos a entrar a profundizar en lo que es y para qué sirve el select, para qué sirve el update, para qué sirve el insert, para qué sirve el insert into, para qué sirve el delete from. Todas esas palabras reservadas hacen parte del lenguaje de manipulación de datos. Entonces aquí hagamos una pequeña pausa. Mientras que el DDL nos permite devolvernos definir los campos, crear las tablas, crear los índices. Con las sentencias DML, lo que hacemos es ya la manipulación, la selección, la actualización, la inserción y borrado de datos. Las sentencias CL ya son las sentencias de control del lenguaje y son las encargadas de la seguridad de la base de datos y de todo lo referente al control de accesos y privilegios entre los usuarios a nuestras bases de datos. Es decir, las sentencias CL lo que nos permiten es definir los roles de acceso a nuestra base de datos, no confundir con los roles que yo podría llegar a definir en un modelo entidad-relación para un sistema de información. Eso es totalmente diferente. Las sentencias DCL, en la diapositiva me faltó una D, lo que nos permite es definir los usuarios para acceso a nuestras bases de datos. Esto se hace generalmente con dos palabras reservadas que veremos en su momento, que son la grant y el revoke, que es otorgar o remover privilegios o permisos. Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Por ahora no, profe. Listo. Entonces, esta es la parte conceptual. Ya les había mencionado que el motor o sistema de gestión que vamos a utilizar nosotros es el MySQL. Pregunta, ¿alguna vez han utilizado o han cacharreado, como dice uno vulgarmente, el MySQL? No hemos cacharreado mucho con SQL, profe. Pero sí, o sea, en algún momento lo han deseado. Sí, lo hemos usado en algún momento. Listo, entonces, en esta cátedra vamos a profundizar en todo en ese conocimiento que de pronto en su momento les dieron por encimita, como dice uno, y vamos a entrar a definir y a profundizar más en el uso de este sistema de gestor de base de datos. En esta sesión les voy a mostrar muy brevemente cómo se instala la última versión. Digamos que no es algo del otro mundo, pero sí quiero dejarlo desde el día de hoy, dejar esta parte definida, porque ya mañana, si nos alcanza el tiempo, después que veamos todas ya las sentencias en detalle, cómo se hace un select y todo ese tipo de cosas, ya vamos a entrar a hacer
la parte teórico-práctica ya directamente en los dos entornos que maneja el MySQL, que hay un entorno de consola y un entorno gráfico que es un poquito más amigable. Para eso vamos a, o por lo menos yo voy a utilizar este pequeño ejemplo, que es el que voy a tomar de base durante todas las secciones prácticas. Supongo o asumo que ya ustedes esto lo conocen, o me dirán si estoy equivocado. Sí, profe, eso sí. Lo conocemos. Entonces, en algún momento ustedes debieron enseñarle toda la parte teórica y conceptual de lo que es un modelo de entidad-relación, cómo se hace, cómo se construye, qué son llaves foráneas y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ahí no me voy a detener mucho porque es un conocimiento previo que ustedes deben tener. Pero sí necesito que desde ya vayan craneando o definiendo que, o mejor dicho, necesito que definan, no sé si de pronto lo trabajan entre los dos o lo trabajan por separado, un proyecto en el que van a aplicar todo lo que vamos a ir aprendiendo durante todas las secciones. ¿Para qué? Para que vayan haciendo los ejercicios, por decirlo así. Es decir, todo lo que yo vaya haciendo con este modelo entidad-relación sencillito, después ustedes lo vayan aplicando a su proyecto, que va a ser su proyecto de entrega final. Entonces les explico rápidamente. La idea es que por lo menos el lunes es festivo, para el martes, ya ustedes me digan, profe, nosotros vamos a trabajar, no sé, un modelo de entidad-relación para la base de datos de ¿qué será? De una tienda de ropa. No sé, se me ocurrió ahora. Yo, bueno, entonces listo. Tienen que definir su modelo de entidad-relación, así, tal cual como yo lo tengo definido, porque se van a dar cuenta que al momento de que ya lo empecemos a definir en el MySQL, tenemos que tener claras cuáles son las relaciones. Por ejemplo, y aquí tengo uno sencillito de un sistema de compra, donde tengo un cliente, producto y un proveedor. El cliente, que es la persona que llega a comprar un producto, y para eso tengo una tabla intermedia que se llama compra, donde se almacena el ID o cédula del cliente, el ID o código del producto, la fecha de compra y la cantidad. Esos productos obviamente deben tener un proveedor. Yo tengo por acá una tablita proveedor, donde tengo el ID del proveedor, que generalmente es un NID. Voy a tener su nombre, su dirección y su teléfono. Y para relacionarlo o establecer una relación con los productos, yo tengo una tabla intermedia a la que voy a llamar provee o proveedor. Puede tener el nombre que uno quiera, yo la voy a llamar así, donde almaceno el ID del proveedor, los códigos de producto, las fechas en las que adquirí los productos de ese proveedor y la cantidad. Entonces, si se dan cuenta, de una manera muy sencilla y básica, aquí yo tengo el modelo entidad-relación de un proceso de compra donde intervienen un cliente o un producto y un proveedor. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. No lo voy a complicar tanto, no se preocupen. Como máximo o como mucho, les voy a exigir que ese modelo o esa base de datos tenga como máximo 6 tablas. Si se dan cuenta, no es muy complejo, porque
vea que en este proceso de compras tengo cliente, producto y proveedor, que es lo básico de una compra, y ya con solo eso ya tengo 5 tablas. Entonces, si se dan cuenta, no es muy complejo lo que les estoy pidiendo. Y tampoco quiero exigirles mucho porque yo sé que tal vez, así como yo, tienen otras responsabilidades, tanto personales, laborales y de la otra materia. Entonces, decirle no, que la base de datos tenga mínimo 15 tablas. O sea, no, tampoco la idea es saturarlos, y les puedo asegurar lo mismo que vamos a hacer con estas 5 tablas, lo vamos a poder realizar con una base de datos que tenga 15, 20 o 50 tablas. Así que por eso no los pongo a complicarse, porque realmente lo mismo que vamos a hacer con 5, les aseguro, y se van a dar cuenta que es lo mismo que vamos a poder hacer con más tablas. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas acerca de ese proyecto que les propongo, que va a ser su proyecto final. No, profe. Entonces, lo único que me queda o me quedaría por definir con ustedes es si van a trabajar el proyecto final o ese proyecto que vamos a ir desarrollando durante todas las secciones juntos, o lo van a hacer por separado. Pues, profe, según mi opinión, sería mejor que lo hagamos juntos y pues hacemos un trabajo más completo, o sea, más grande. Pues sí, a mí me parecía igual, de esa forma. Pero igual te quería consultarles porque de pronto, no sé, por tiempo, por trabajo o algo, les quedaba difícil trabajar juntos, pero sí, lo ideal es que, yo siempre he dicho que 2 cabezas piensan mejor que una. Sí, señor. Entonces, sí, me parece bien. Entonces, ya saben, ya a partir, como les digo, no sé si mañana nos alcance el tiempo, porque la parte de las sentencias de DL y de ML es bastante, un poquito larga. No sé si de pronto ya mañana empecemos a entrar en materia, pero lo ideal que por lo menos para el martes, si ya de pronto ya tengan el bosquejo hecho, para que no se los coja el tiempo, sino que en la medida que yo les vaya diciendo, bueno, aquí en MySQL así se crean las tablas, así se crean los índices, así se define una clave, así se define una llave foránea, lo ideal es que si nos queda tiempo durante la sesión, ese tiempo que quede restante, ustedes se dediquen a hacer todo eso que yo hice con este modelo de entidad relación, o esa base de ejemplos que yo voy a trabajar con ustedes en las secciones. Si es preciso, ese mismo día, en línea conmigo, por si les sale algún error o les sale algo raro, vayan trabajando enseguida en ese proyecto final, y el día de la sesión 20, como ya lo hemos venido trabajando, ya lo hemos depurado, ya hemos ingresado información, ese día lo único que van a hacer es un pequeño trabajo escrito diciéndome qué es lo que hace el sistema de información, para qué es la base de datos, y me lo entregan, y ya sería su nota final con todo lo que hemos desarrollado durante las secciones. ¿Les parece bien? ¿Les suena la idea? Sí, señor, sí, sí me parece. Listo. Entonces, básicamente, el día de mañana, como ya les dije, vamos a tratar las sentencias DDL en MySQL, vamos a hacer en lo posible la explicación práctica, y en lo posible, lo ideal es que ya ustedes también tengan instalado para mañana en sus equipos el SQL, el MySQL, perdón. Entonces vamos a ver cómo se instala el MySQL. Ya van a ver que no es complicado, como la mayoría de los programas hoy en día, siguiente, pero sí hay que tener algunos apartados donde sí hay que configurar algunas cositas, por lo que entonces es mejor ver si de pronto, que a veces salen errores que también les puede llegar a pasar a ustedes, y entonces veamos a ver cómo es el proceso de instalación.